La crisis financiera y económica internacional había explotado a fines de 2008 y ya había cobrado las primeras víctimas, expulsados del mercado laboral en las calles, mientras en los gobiernos y parlamentos se discutían los estrechos planes de ajuste. Hace su ingreso en este momento la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. La presidenta, en su discurso de 2009, remarcó la necesidad de reformular los organismos multilaterales de crédito. Estos organismos multilaterales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, deberán convertirse en instrumentos de financiamiento sin condicionalidades, fundamentalmente en las economías emergentes, que han sido las responsables de las 3/4 partes del crecimiento de la economía mundial en los últimos 10 años, en planes de infraestructura que complementen, además, los requerimientos de la demanda global. Una vez más, la presidenta destacó el índice de desocupación, que había bajado al 7,3%. Subrayó que la Argentina creció en las exportaciones y que la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno llegó al 43,6%. Ya había enviado al Congreso el proyecto de ley de movilidad jubilatoria. He tenido también el honor de ser la presidenta que envió a este Parlamento para su tratamiento la ley de movilidad de salarios, de haberes de pensionados y jubilados de la República Argentina. El punto novedoso y transformador también estuvo dado en una ley esperada por décadas. Enviaremos al Congreso todos aquellos instrumentos que las épocas y los tiempos exigen. Algunas viejas deudas también de la democracia argentina, como la reforma de la ley de radiodifusión, el cambio definitivo de esto. Vieja deuda de la democracia. Hacia el hondo, bajo fondo. Un país real y un país mediático. Así se definió la presidenta en su discurso del 1 de marzo de 2010. Las escenas que se representaban en los medios por un lado y en la calle por otro. He advertido que en los últimos tiempos ha surgido como dos países. Un país real que ha permitido que, por ejemplo, se batan récords como no hacía años en materia, por ejemplo, de esparcimiento, afortunadamente, de nuestra población, en nuestras playas, en nuestros lugares, en nuestros centros turísticos, compras, etcétera, etcétera. Y otro país al que yo denomino país virtual o mediático, en el cual suceden cosas horribles, en donde nada está bien, en donde todo está mal. Cristina Fernández volvió a afirmar la defensa irrestricta de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y en ese eje destacó la importancia de los organismos regionales como UNASUR en la cooperación y el desarrollo de las naciones latinoamericanas. El crecimiento económico ininterrumpido y el crecimiento del mercado interno fueron otro capítulo destacado de su discurso. Creo en un modelo de absoluta racionalidad, con un Estado sosteniendo la demanda agregada, con un sector privado que invierta y aumente la oferta, con un Estado que también proteja esa oferta, con una capacitación de nuestros recursos humanos a través de la educación, de la ciencia y tecnología para agregar cada vez más valor a sus productos. El raconto incluyó la implementación de la asignación universal por hijo y de la identificación del último nieto recuperado, el 101. Antes no puedo dejar de mencionar la política de derechos humanos, la recuperación del nieto 101, lo conocí junto a su padre, a quien ya conocía. Este año han avanzado mucho
las causas en materia de derechos humanos, sobre todo en las causas emblemáticas, las mayores de Campo de Mayo y de la ESMA. Si ustedes me dicen a mí, ¿cuál es el logro más importante de este proceso? Iniciado el 25 de mayo del año 2003, miren, quemo todos estos papeles que tengo acá, de crecimiento económico, de mejora de las condiciones, de los puestos de trabajo, de la indigencia, de la pobreza, todo. Por decir que en realidad lo más importante que hemos hecho es que los partidos políticos han vuelto a hacer política en la República Argentina y no hemos sido gerentes de los grupos económicos. Este es el orgullo más grande que tengo como argentina y como militante política. Me reivindico militante por sobre todas las cosas. Muchas gracias y dejo abierta el periodo ordinario de sesiones. Muchas gracias. Se ha levantado la sesión. Allí estamos viendo el momento en el que la comitiva presidencial hace su llegada al Congreso de la Nación. Llega la presidenta de los argentinos para el inicio de estas sesiones ordinarias. Para inaugurar la Asamblea Legislativa estamos viendo por la Avenida de Mayo el automóvil que está en imagen en este momento, es el que traslada a la Presidenta de la Nación, va a ingresar a la explanada del Congreso de la Nación, va a ser recibido por las autoridades del Parlamento, vicepresidente de la Nación, presidente provisional del Senado, estamos hablando de Cobos Pampuro, presidente del bloque del oficialismo en la Cámara de Diputados, ingresa en este momento y se va a bajar la Presidenta de la Nación. Esto es lo que sucede en este día luminoso, donde comienza el periodo ordinario de sesiones, luego de que la Presidenta de la Nación haga su discurso y deje formalmente inaugurado el periodo de sesiones. Gran expectativa, por supuesto, había respecto de la cantidad de gente que iba a estar y como estamos viendo, militantes, banderas de distinto tipo, muchísima gente en esta mañana diáfana, preciosa, claro que sí, en la plaza de los dos congresos. Qué imagen distinta, ¿no? El año pasado bajaba el expresidente de la Nación junto a ella también. Es cierto, la vemos ahora. Bueno, y en instantes ya no solamente la cadena azul y blanca, sino formalmente. La presidenta lo que va a hacer ahora va a recorrer la alfombra roja que pasa exactamente por debajo, desde el ingreso principal, desde el Congreso de la Nación, por debajo de la cúpula central, para que ustedes tengan una idea, y termina en el acceso principal a pasos perdidos que va directamente a la presidencia de el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. La presidenta primero recorre estos primeros 15 metros hasta ingresar al Salón Azul. El Salón Azul es el salón que está exactamente debajo de la cúpula del Congreso de la Nación. Allí hay una imponente araña gigante que cuelga desde el centro de la cúpula. Está entrando en este momento en el Salón Azul, un Salón Azul, bueno, que tiene muchísima historia. En el golpe de Estado del 24 de marzo del 74, allí ingresaban los militares con sus bayonetas y abrían literalmente los sillones de pana azul, que ahora fueron repuestos. Lo que está viendo la Presidenta de la Nación es un ejemplar de la Constitución Nacional que es conservado bajo ese vidrio y va a ingresar a un salón especial donde la Presidenta va a firmar el libro de visitas que no solamente hace cada presidente constitucional cuando inaugura un periodo de sesiones, sino también que lo hacen presidentes visitantes, que es otro momento de convocatoria de la Asamblea Legislativa. Cuando un presidente visita el Parlamento Nacional, a veces visita el país pero no visita el Parlamento, pero cuando visita el Parlamento se convoca a Asamblea Legislativa y es quizás el homenaje del Parlamento al presidente visitante. Muy distendida la Presidenta de la Nación, saludando muy tranquilamente. Allí el secretario administrativo del Cuerpo, del Senado de la Nación, detrás de ella el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. Y el Salón Rosado. Ese Salón Rosado se llama Salón Eva Perón. Es el Salón Rosado
particularmente porque sí, porque todo está con pana rosa, con cortinas rosas. Saluda al presidente provisional del Senado, que es el diputado Pampuro, Eduardo Fellner, como presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, y es casi la descripción de lo que es el recorrido de la presidenta de la Nación. Toda la atención política a nivel nacional, hablamos de la atención política, está puesta ahora en el Congreso de la Nación, ya con la presidenta dentro del Congreso, acaba de firmar el libro de honor del Congreso de la Nación y se acerca lentamente para ser invitada al recinto y avanzar ya con el acto. Por supuesto, paso previo por el Salón de los Pasos Perdidos, ya hacia el honorable recinto. Ya son los últimos pasos, ¿no?, de esta entrada protocolar que ha hecho la presidenta esta mañana. Mientras tanto, estamos viendo la imagen imponente de la Plaza de los Dos Congresos esta mañana, prácticamente empapeladas de banderas, de pancartas en este mediodía, donde la expectativa va a estar centrada, decíamos, en el discurso de la presidenta. Hermético, no ha trascendido. No, es cierto, no, lo único que se ha comentado es que a lo mejor la presidenta lea, cosa que no suele hacer, pero que a lo mejor lea algún tema puntual, parte del discurso. ¿Puede ser, Alfredo? Eso es lo que se comentaba como algo novedoso, pero hay que esperar, ¿eh? No creo que lea todo el discurso. No, por eso se especulaba con anuncios, por el tema de la lectura en cierto tramo del discurso de este mediodía. Faltan muy pocos minutos, está previsto que a las 12, ya por cadena nacional, escuchemos el mensaje de la presidenta a todo el país. ¿Crees que habrá algún anuncio económico puntual, Raúl? ¿O son líneas generales? No creo en anuncios económicos puntuales, sí creo en grandes lineamientos a futuro, como decíamos antes, de planes estratégicos y algunas propuestas abiertas a debate a distintos sectores, por ejemplo, invitando a sindicatos, a empresarios a debatir cuáles pueden ser las políticas a futuro del modelo nacional. Lo que suele pasar a veces en las asambleas es que los presidentes anuncian el envío de proyectos de ley, en algunos casos, ¿no? Bueno, el del año pasado fue la del Fondo del Desendeudamiento, claro, ¿no? Sí. Entonces ahí, y que sorprendió, ¿no? Sorprendió a la Asamblea Legislativa. Ya ha habido algunos lineamientos en estas últimas semanas, Raúl, con respecto, bueno, al plan estratégico industrial y también a la disolución de la ONCA. Exactamente, temas que en el primero, un tema abierto a discusión porque en distintos foros esto se va a debatir con los sectores que se busca privilegiar en cuanto a una construcción que pone el acento en el empleo y en la incorporación tecnológica. Y el tema de la ONCA, un tema que toca muy de cerca a todo lo que tiene que ver política agropecuaria, relación con los distintos sectores, que también hay varios proyectos dando vuelta, ¿no? Por ejemplo, el de ley de arrendamiento y otros que tienen que ver con la comercialización de granos. No sé si esto va a estar incluido dentro del discurso de hoy, pero evidentemente son algunos de los grandes temas pendientes para el año. Bien. Durante este acto habrá, la verdad es que hay expectativas sobre alguna señal que dé la presidenta que supuestamente en marzo definirá si va por una reelección o no. Bueno, ¿Habrá estamos en marzo. en este espacio, claro, se dará hoy? Yo la verdad que no creo, no sé. Yo creo que en cada uno de los discursos de la presidenta, en cada uno de los actos políticos, va marcando algunas de sus lineamientos, expectativas, tanto de proyectos como de gestión, como también de expectativas políticas, marcando de que cada vez está más fuerte que nunca. Me parece que son señales, digamos, a veces me parece que en este discurso hay que esperar más, digamos, todo lo que fue el 2010, pero fundamentalmente lo que me mencionaba en algún momento Raúl, largo plazo, el tema de señales que no sean solamente coyunturales, sino de establecer bases para seguir creciendo y construyendo un país para todos. Hay dos consideraciones en este sentido que creo que hay que tener en cuenta. Una, que es un discurso de fin de ciclo, es el último año de este mandato y obviamente inicio de que la tendrá ella al frente o no, pero es inicio de un nuevo ciclo a partir del año 2012. Y el otro elemento, algo que recién también señalaba Alfredo, la diferencia con el año pasado. El año pasado llegó a esta instancia, el 1 de marzo, en una situación muy ríspida. Recordemos lo que era políticamente una oposición que intentaba acorralarla, que no le permitía nombrar al presidente del Banco Central.